God. ¿Está listo para la palabra? Are you ready for the word of God? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de una enseñanza impactante. Today we are going to discover the truth behind a very impacting truth. Una enseñanza bíblica A teaching that is biblical, que está en el Evangelio that is in the gospel de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. Un tema que no se habla muy frecuentemente. A theme that isn't spoken very frequently. De hecho, la verdad, no predico, no enseño mucho de esto. I don't teach this very often, Pero siendo fiel al llamado de Dios a mi vida, but being obedient to the calling of God over my life, de predicar la palabra of preaching the word of God y el Evangelio, and the gospel, tenemos que predicar un Evangelio completo. we need to preach a full gospel. Amén. A complete Y hoy vamos gospel. a hablar el secreto que mejor oculto, And today we're gonna teach the most el hidden secreto que secret, nadie te contó the secret that nobody tells you acerca del infierno. about hell. Es un tema que la iglesia no le gusta escuchar. It's a theme that the church does not like to Y sabe hear. una cosa, que por las últimas décadas en And- la iglesia And for the past few decades in the church, no se habla y no se enseña acerca del infierno. the hell isn't talked about or taught about. Vamos a ir en la escritura en Lucas capítulo 16, We're going to go to Luke chapter 16, verso 19 Verse al 31. 19 to 31. Por favor, sígame los que hablan y leen en inglés. Please follow along those in English. Sígame en su Please Biblia. follow me in your Bible. Lucas 16, Luke 16, verso 19. verse 19. Si lo tiene, diga amén. If you have it, please say amen. Okay. Dice así la palabra de Dios. The word of God says this. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caen de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. 27. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Diga conmigo: se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Cierre un momento sus ojos y oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento tan especial para nosotros. Pedimos, Señor, que tu amor Lord, we ask that your love se derrame, Señor. will be poured out, Que tu amor that your love nos envuelva en esta hora. will embrace us in this Y night. Señor, queremos tener en esta noche And Lord, and we ask that tonight una revelación profunda de tu we amor, have a deep revelation of de your tu love, gracia of your grace, y de la justicia que es en Cristo Jesús, and of the justice that is through a Jesus través Christ de la fe. and through the faith. Señor, abre nuestros Father, ojos open our eyes para que podamos ver. so that we can see. Abre mis oídos Open my para ears que pueda escuchar
escuchar, so that I can hear, Señor, y abre mi Lord, corazón and open my heart para poder ser ministrado so that I can be y ministered transformado por and ti. transformed in you. Que esta noche podamos recibir That tonight we can lo que receive tú quieres hablarnos what hoy. you want to speak to us tonight. En el nombre de In Jesús. Jesus' Y el name. pueblo de Dios dice, And the people amén. of God Denle un say, fuerte aplauso al amen. Señor. Amen. Dice la escritura The scripture says que Jesús les habla en esta parábola, that Jesus speaks to them in this parable, y algunos dicen en una historia, and some people say in a story acerca de estos dos hombres. about these two men. Dice que el rico vivía con lujos y banquetes diarios. It says that the rich one was full of luxury and daily banquets. Algo muy espléndido, muy sublime. Something that was very splendid, very sublime. Su manera de vestir, His way of dressing, su manera de vivir. his way of living. Tenía mucho dinero. He had a lot of money. Pero también habla de Lázaro, un mendigo lleno de llagas, But it also speaks of Lazarus, a homeless person y que that ansiaba was las full of migajas wounds. que caían de la mesa del rico. And he wanted and he desired the crumbs that fell off of the table of the Pero rich el person. rico nunca le dio ni siquiera una migaja. a But the Lázaro. rich person didn't give him even a single crumb. Ambos mueren. Both of them die. Lázaro es llevado al seno de Abraham. Lazarus is taken to the place of Abraham. Y cuando habla de Abraham, And when it's spoken of está Abraham, hablando del padre de la fe. he's speaking of the father of El faith. padre de la fe The father of the faith, lo recibe en su seno. he receives him in Y his home. también el rico es sepultado. And then the rich one is also buried. Y dice que sufre tormento en el Hades. And it says he suffers torment in Hades. Cuando hablamos de esta historia, no se refiere When we speak of this story, it doesn't refer a que la gente rica va al infierno that the rich people go to hell y que los pobres and that the poor y los que sufren van and a the- la presencia de and the Dios. ones that suffer go to God's No habla de presence. eso. That's not what it speaks of. Sino lo que encontramos en este pasaje, What we find in this en los passage, últimos versículos, in the last es verses, que el hombre dice, si mis hermanos se arrepintieren. is that the man says, if my brothers were to surrender. Entonces está hablando de la falta de arrepentimiento. And so it's speaking of the lack of surrendering, De aquellas personas que tienen todas las cosas, of those people that have everything, pero que no tienen temor de Dios. but that they don't have fear of God. Entonces ambos mueren. But so both of them die. Y cuando están ahí cada uno, And so when they were there, uno está, dice, en el Hades. each one of them, he says, both of them were there in Y, Hades. y esta palabra Hades se traduce como infierno. And this word is translated as Y estaba hell. siendo gravemente atormentado. And he was being greatly tormented. Pero cuando estaba ahí en el infierno, But when he was there in hell, dice que él podía ver, it says that he could see, que vio a Abraham y a because he saw Lázaro, Abraham and podía Lazarus. escuchar, He could hear, podía hablar, he could speak, también podía sentir and he could also feel. y también podía recordar su And he familia. could also remember his Es family. decir, que estando en ese lugar, And so being there in that estaba en place, sus 5 sentidos he was in naturales. his 5 natural senses. Por eso podía percibir todo lo que estaba That's why he could viviendo. perceive everything that he was living. Y dice que le pide a Abraham And so he asked Abraham, que Lázaro, dice que con la punta de su dedo refresque, lo ponga en agua he says that with the tip of his finger, he puts it in water, para que sea refrescado cuando menos un poco del tormento. and so that he could be at least relieved of that torment even for a little. Pero Abraham le recuerda But Abraham que él reminds him vivió espléndidamente, that he lived splendidly. vivió en todos los placeres He lived in all of the que luxuries las and riquezas pleasures pueden comprar. that money and richness Y no se can está provide. refiriendo a tener cosas materiales, And he's not speaking of having material sino se things, está refiriendo precisamente a aquellas cosas but it's speaking of those things precisely que van en contra de la voluntad de Dios. that go against God's will. Porque él era rico y también sus hermanos. Because he was rich and so were Y cuando his estaba brothers. ahí entendió que sus hermanos tenían que arrepentirse, And while he was there, he understood that his brothers had to repent. porque si no se arrepentían, Because if he didn't repent, ellos iban a llegar al mismo lugar
lugar que él estaba. He was going to get to the same place that he was. Y entonces Dios le recuerda, o Abraham le recuerda, le dice, tú recibiste todo lo que And querías. so Abraham reminds him, you have everything that you wanted. Y ahora Lázaro está siendo consolado. And now Lazarus is being consoled. Y le dice que hay un abismo que no puede atravesarse And he tells him that there's an abyss that entre cannot ambos be lugares. traveled through Los que on están en either el end. Hades, en el The infierno, ones that are in Hades and hell no pueden pasar. cannot transfer over. Y tampoco los que están en el And the seno de ones who Abraham, are in the place of Abraham, que es un lugar placentero, that is a pleasant place donde está recibiendo consuelo, where they're receiving no pueden atravesar, they cannot go through, no pueden ir al they infierno. cannot cross over. Entonces el hombre le dice, pues si no puede venir, entonces mándalo a la casa de mi padre And he says, so if he can't live, then send him to the house of my para que father le testifique. so that he can testify. Entonces hasta en el infierno So even in hell, se hizo evangelista he became an y quería evangelist. que fuera a testificar. He wanted him to go ¿A testify. testificar qué? To testify Del what? lugar en el que estaba. The place in Que which he era un was. lugar verdadero. That it was a real Que era un place. lugar real. That it was a true Que place. ellos pasaron por alto. That they passed through Que tal this. vez no creyeron que existiera. That maybe they didn't believe it was true. O si creían no les importaba. Or if they believed, they didn't care. Pero ahora él sabía que era muy real. But now he knew that it was very Y él real. no quería que sus hermanos llegaran a ese And lugar. he did not want his brothers to Pero miss. Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a But- los profetas, But Abraham said, if you don't listen to Moses and the prophets, dice, aunque uno se levante de entre los muertos, even if declara, someone raises up from the dead. hablando de Jesús mismo. So he's speaking of Jesus Porque himself. aunque Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, Because although Jesus died and al resurrected for resucitar our muchos sins, no creyeron. even though he came back, Y a no lot didn't creyeron aún believe. cuando vieron a muchos caminar, And even when they saw many walk, que habían muerto hace muchos años, that they had died many years ago, pero que resucitaron el mismo día que but that Jesús they resucitó. resurrected the same exact day that Jesus resurrected. Entonces el propósito de este mensaje And so the purpose of this que Jesús message les enseña that Jesus speaks to them no es para condenar a la gente. is not to condemn people. Jesús dijo, yo no he venido para condenar, sino para salvar. Jesus said, I didn't come to condemn, but to save. Y a la gente no les gusta escuchar este mensaje. And people don't like to listen to Cuando this cuando message. escuchan acerca del infierno, When they listen to messages about hell, entonces se sienten condenados. they feel condemned. Algunos se enojan. Some get mad. Y algunos dicen, no, es que ese es un evangelio de temor. And they say, oh, it's because that's a gospel of fear. Y Dios es un Dios de amor. God is a God of love. Pero esto es el evangelio. But this is the gospel. Y entonces el sermón no es para condenar, And so this is not to condemn, sino para animarlos but to a encourage que you, fueran al cielo. encourage A them to que go to el heaven. infierno era algo muy real o That es algo muy telling real. them, because hell is something very Y lo que real. Jesús les estaba diciendo, no vayan al infierno, And what Jesus was telling them is, don't go to hell, vayan al cielo. go to heaven. Y entonces tú debes de creer And so you need to en believe Jesucristo in Jesus y que Christ, no vas a ir a ese lugar. and that you're not going to go to Y tú that debes de place. creer que Jesús preparó un lugar para que tú llegaras You a la need- presencia del Padre. You need to believe that Jesus created a place for you to go to God's presence. Y la enseñanza que Él da ahora And the teaching that He gives es in the house precisamente para animar, is precisely to pero también encourage, para advertir del gran peligro but also to warn of the great que toda la danger humanidad estamos that all of humanity is que a in. veces no lo consideramos. And a lot of times we don't consider Entonces la it. palabra Hades se refiere al infierno. And so the word Hades refers to hell. Y el infierno es un tema que frecuentemente no es muy popular. And honestly, it's a topic that's not Es very más, popular. ¿alguna vez ha escuchado usted en las redes sociales, Actually, have you ever heard on en social YouTube, media, on en YouTube, Facebook, Facebook, predicar o enseñar acerca del infierno? people teaching about No lo hell? escucha, jamás. You don't really hear it, never. Porque escucha de prosperidad, Why? You hear about prosperity, escucha de sanidad, you hear about healing, escucha de you milagros. hear about miracles, ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? because it's what people want to hear. Pero no escucha acerca del infierno But you don't hear about porque hell no es popular. because it's not Porque popular. mucha gente se ofende.
Because a lot of people get Y offended. gente se va de la iglesia And people leave the y church. se va a un lugar donde no hablen esas cosas. And they go to a church where those things are not Pero spoken ¿sabes of. qué? But you know what? Jesús siendo amor. Jesus Y being no hay love. nadie no hay nadie que tenga más amor que Jesús. And there's no one who has more love No hay than nadie más Jesus. que entienda la gracia y la misericordia. There's no one who understands grace and mercy. Pero more también than nadie habló But also no y one enseñó spoke más del infierno que and Jesús. taught more about hell than Jesus. Lo enseñó con tanto detalle He spoke it with so much y detail. habló más que todos los profetas. And he spoke more than all the Y prophets. lo habló con un entendimiento. And he spoke it with an Y lo understanding. habló para enseñarnos y advertirnos a nosotros. And he spoke it to warn us and teach Entonces, us. si nosotros creemos en Jesús, So if we believe in ¿cuántos Jesus, creen en el Evangelio? how many believe ¿Y in the cuántos gospel? creen en la palabra How de many Dios? believe in the word of God? Esto es una enseñanza de Jesús. This is a teaching of Jesus. Y si vamos a recibir el Evangelio And if we are to receive y the a creer gospel en Cristo, and believe in Jesus, también tenemos que creer we also need to que believe hay un infierno. that there is a hell. Entonces, hay muchos que comparan el infierno There are a lot of people that compare con hell situaciones extremas. with extreme situations. Por ejemplo, hay personas que lo que hoy están viviendo en el mundo, For example, there are people that what they're living now in the desastres world, naturales, natural disasters. dice, todo eso fue un infierno. They say all of that was Cuando hell. preguntan, ¿y cómo fue? When they say how was it? Fue What como was it estar like? en el It infierno. was like being in hell. Hay gente que, por ejemplo, dice, ahora que se ha desatado la guerra por todos lados, There's people that say, oh, there's war everywhere now. los horrores de la guerra, The horrors of war. dice, el infierno se ha desatado. They say a hell has been unleashed. El infierno es un tema que no es popular Hell is a theme that is not very y a popular, veces es mal entendido. and it's usually misinterpreted. La gente usa la palabra infierno The people use the word hell muchas veces en la vida diaria para maldecir. usually in your daily life Usted lo escucha en las to películas, curse. You hear it in lo escucha movies. en la You hear it televisión, on TV, pero lo escucha como una maldición. but you hear it as a curse. Y cuando escucha algo o ve algo acerca de el infierno, And when you hear and see anything about hell, lo representan con un sujeto rojo, it's represented by a red guy con cola y un trinchete ahí. with a tail and a pitchfork. Y por ejemplo, nosotros como hispanos, And us as Hispanics, hasta yo recuerdo que había un programa de un diablito I remember that there was a like a estaba show sentado en el infierno about a little devil that was in y hell, que hacía maldades And he y would que, do y evil que la things. gente se cayera. and he would make people fall over, Y la gente relaciona el infierno con eso. and people relate hell to that. Otras veces hay quien ha enseñado o hablado del infierno, Other times there are those who have spoken about pero lo hell, ha hecho de una manera como si estuviera contento de que la gente fuera al infierno, but they spoke it in a way that is as if they were happy that people were going to o hell, condenándolos y mandándolos al infierno. or condemning them and sending them to hell. Y a veces se ha malinterpretado esta enseñanza. And this teaching has been ¿Por qué? misinterpreted. Porque para poder enseñar Why? Because to be y able to teach entender esta and understand enseñanza tan profunda, this deep teaching, primero tenemos que entender el amor de Dios. we first need to understand Tenemos God's que love. entender la justicia de Dios. We need to understand the Y justice of tenemos God. que entender lo que es la gracia de Dios. And we need to understand what the grace Porque of si no God is. entendemos el amor, la Because- gracia y la justicia, Because if we don't understand the love, the Nunca grace, and the vamos- justice, nunca vamos a enseñar con un sentido correcto. we will never be able to teach with the correct, Y tampoco lo vamos a feeling. recibir and we won't be able to de la receive manera it correcta. in the correct way. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las estadísticas, So when we see the statistics, en el año 87, en 1983, perdón, in 1983, las estadísticas decían que el 86%, statistics would say that 86%, solo el 86% only 86% of de las people, personas en Estados Unidos creían en el infierno. only 86% of the people in the U.S. believed in hell. En las encuestas en el 2023, Surveys in 2023, el número 2003. redució drásticamente al 60%. the number went down to 60% in 2023. Y
estiman que para el 2025 And they estimate that to this year, 2025, menos del 50% de la población en Estados Unidos less than 50% of the people in the cree en el U.S. infierno. believe in hell. Pero escucha esto. But listen to this. En 1986, In 1986, cuando el 86% de la población general creía en el infierno, when 86% of the people believed in hell, el 100% de la iglesia cristiana evangélica 100% of the church that was creía en Christian el evangelical infierno. believed Si la in hell. iglesia creía en el You know, infierno. the church believed in hell. Pero para el 2025, But for the year 2025, menos del 70% less than 70% de la iglesia evangélica of the evangelical cree en church el infierno. believes in hell. Entonces quiere decir que tenemos un 30%. And so it's to say that we have a 3 30%, personas de cada 10 3% out of every 10 dentro de la iglesia que no creen en el in the infierno. church that don't believe in Y es hell. algo muy peligroso. And it's something very Es dangerous. porque hemos dejado de enseñar, And it's because we stopped pero teaching, también hemos dejado de escuchar. but we have also stopped listening. Entonces, en Marcos 25:41, Mark 25, verse Anótelo, 41. no lo Just write it busque. down. You don't have to look for it. Jesús enseñó que el infierno fue creado Jesus spoke that hell no was para el created hombre. not for man. El infierno no fue creado para el hombre. Hell was not created for man. Fue creado para el diablo y sus ángeles It caídos, was created for the devil and his fallen angels, que son los demonios. that are the demons. Entonces, el concepto del juicio futuro So the concept of the future judgment ha sido distorsionado realmente. has been distorted. Porque cuando nosotros hablamos del infierno, Because when we speak of hell, la gente cree y dice, bueno, infierno el que yo estoy viviendo people ahora. believe and they say, oh, hell is what I'm living now. Yo platico con la gente, me dice, pastor, I speak with people and I say, estoy viviendo un Pastor, infierno en mi I'm matrimonio. living hell in my Y marriage. es cierto, And it's true. estoy viviendo un infierno en las drogas. I'm living hell in drugs. Y solamente el que está pasando o ha pasado por esa And situación only those who have actually gone through that sabe el infierno situation que es eso. know what a hell Hay that is. personas que pasan un infierno, por ejemplo, con problemas mentales, There are people that go through hell with Esquizofrenia. mental disorders, schizophrenia, depresión, depression, y es un infierno realmente. and it's truly a hell. Y dice, infierno el que yo estoy And they say, viviendo, no, hell is what I'm el going que yo through. pasé en mi infancia, ese fue Hell is realmente what I un went infierno. through in my childhood. Cuando crecí con mi papá y mi mamá, Growing up with my mother and father, era un infierno todos los días. it was hell every day. Y entonces la gente ha entendido que el infierno está en la tierra. And so people have understood that hell is Y on muchos earth. dicen, a mí eso no me importa porque yo sé lo que es sufrir y aquí estoy sufriendo. And people say, oh, I don't care because I know what it is to suffer and I Pero am no suffering. entienden realmente que hay un futuro, But they don't truly understand un juicio futuro que viene. that there is a future and a Y future en judgment to come. ese juicio futuro, And in that future judgment, no solamente vamos a vivir cosas en este mundo, we're not only going to live things in this world, in that sino world, en aquel día, in this world, but also in that cuando nos day, presentemos delante de Dios, when we present ourselves before habrá God, quienes vayan a ese infierno there are people that are going to go to that y hell. habrá quienes vayan eternamente a la presencia de Dios. And there are those who will eternally go to the presence of God. Entonces, aunque odiemos la idea, Although we can hate the del idea infierno, of hell, eso no cambia la realidad. that does not change the reality. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta eso, odio que hablen de eso. There are people that say, oh, I hate that you speak about hell. Y hay muchas cosas que yo odio. And there's a lot of things that I hate. Odio el pecado porque destruye al hombre. I hate sin because it destroys man. Odio la guerra. I hate war. Odio el hambre. I hate hunger. Odio la delincuencia. I hate delinquency. Odio la violencia familiar. I hate family violence. Pero que odie todas estas cosas But for me to hate all of these no things, quiere decir que van a desaparecer. it doesn't mean they're going to disappear. Es una realidad. It's a reality. Y el apóstol Pablo dijo, And the Apostle Paul predica la says, palabra de Dios. he preaches the word of Y en la God. palabra de Dios y And el evangelio in the word of God and the está gospel, esta realidad. there is this La truth. realidad The truth
truth que hay un infierno. that there is a hell. Y entonces, aunque no nos guste escuchar esto, And so although we don't want to listen to es this, una realidad que no podemos pasarlo por alto it's a reality and something we y cannot just decir, let oh, it no pass. pasa nada. And we can't say, oh, nothing is going to happen. Hay algo que el Señor nos ha dado There's something that the Lord has given y es us, un libre albedrío. and it's free will. ¿Qué es esto? What does this mean? La capacidad de poder tomar tus propias The decisiones. ability and capacity to make your own Decidir decisions, entre lo que tú quieres hacer, to decide what you want to do, independientemente de lo que Dios quiera para tu vida. independently of what God might want for your life. Dios no es un tirano que te obliga a hacer las cosas. God is not a tyrant that forces you to do things. Pero por ejemplo vemos que el Señor Jesús liberó a una persona con problemas mentales. But we see that Jesus freed somebody with mental El disorders. endemoniado gadareno que estaba poseído por demonios. The demonized Gadarene man who was possessed by Y legions. después de que Jesús liberó a este hombre, And after Jesus freed this toda la man, gente de la ciudad all of the people of the city, le pidió a Jesús que los dejara en paz, que se fuera de sus entornos. they asked Jesus to leave this place. Y Jesús respondió a sus oraciones, a sus And peticiones. so Jesus answered their prayers. Se subió a la barca y se fue. He got into the Y aunque él boat estaba and left. ahí And although he was para there liberar a toda a esa ciudad, to free that entire la city, ciudad dijo, no queremos escucharte. the city said, we don't want to hear Sí you. liberaste a este hombre, Yeah. pero nosotros no queremos. Yes, you freed this man, but we don't want it. Y Jesús se fue. And Jesus left. Entonces Jesús responde a las peticiones nuestras. And so Jesus responds to Y hay una generación que no quiere escuchar our este desires. mensaje. And No quiere escuchar este mensaje. but there are people that don't want to hear this message. Y si tú no quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, And if you don't want to hear the voice of the el Holy Espíritu Spirit, Santo va a dejar de hablarte. the Holy Spirit will stop Porque Él speaking respeta to tu you decisión. because He respects your Y así decision. como la gente dijo, no queremos escucharte, And the same way that people said, "Oh, we don't want to hear you," Jesús se dio la vuelta y se fue y no les habló más. Jesus turned around and He didn't speak to them Entonces again. nosotros tenemos la capacidad de poder decidir. And so we have the ability to decide. Y lo que Jesús te pide And what Jesus es que tú asks you decidas lo correcto. is for you to decide the Que no correct thing, tomes una mala decisión. for you not to take a bad decision. Porque la decisión que tú tomes But the decision that you take y las decisiones que tomamos and the decisions that we make no solamente afectan nuestra vida inmediata, not only affect our immediate life, sino afecta but they also o nos affect afecta para la eternidad. they affect us for eternity. Entonces, el Señor quiere que nosotros escuchemos. And so God wants us to hear. Y hay gente que no quiere escuchar. And there's people that don't want to hear. Pero aunque la gente no quiere escuchar, por No. ejemplo, But for example, si te estás ahogando if you're drowning y estás, no sé, en un lago, en una inundación, and you're somewhere that's flooded, y yo tengo una balsa, and I have a raft, yo, aunque no lo quieras, yo me voy a acercar y te voy a sacar you know, de la and even if balsa. I don't want to, I'm going to Te go voy over a there and sacar save del agua you. y te voy a subir a la balsa. I'm going to get you out of the water and into the ¿Por qué? raft. Porque tengo ese bote. Why? Because I have that boat. Y entonces, si tú estás enfermo, So if you're sick, yo te voy a predicar acerca de la sanidad en Cristo. I'm going to preach to you about the Y si healing tú in estás Jesus en deudas, Christ. te voy a predicar acerca de la prosperidad en Cristo. And if you're in poverty, I'm going to speak to you about the Y prosperity si of estás Christ. yendo por el mal camino, And if you're going through the wrong yo te path, voy a predicar para que tú te salves then I'm going to preach to you so that you y que can no save vivas yourself, en ese and so that you infierno. don't live in hell. Y cuando tú partas de esta tierra, And when you leave this tú earth, vayas al lugar que Jesús ha preparado you para go to ti. the place that Jesus A has ver, por prepared favor, me. quiero que escuches esto. I want you to understand this. Jesús le dijo, Jesus es told him, necesario que me vaya He said it's necessary a la for me to go presencia con mi Padre, to the presence with my porque Father, les voy a preparar un lugar because I am to prepare a place donde for les you. iba a preparar una morada. He was going to Le dijo, prepare en for la them a casa de place mi to live. Padre hay muchas moradas The house of my Father has a lot of y yo les places to voy a hacer live, lugar. and I'm going to make you a space. Entonces Él preparó un lugar So He
prepared a en la place presencia de Dios. in the presence of Él God. nunca preparó un lugar. He never prepared a Y place. nunca ese lugar nunca fue para ti. And that place was never for you. Y Él no quiere que vayas a ese lugar. And He doesn't want you to Él go te to that place. preparó un lugar en la mesa de tu He Padre. prepared for you a place in the Entonces el table of your Evangelio Father. And so the nos lleva a gospel escuchar la verdad. has taken us to listen Y to the cuando truth. nosotros escuchamos acerca del And infierno, when we hear about hell, nosotros tenemos que recibir esta enseñanza. we need to receive this teaching, Porque solamente la verdad because only the truth es la que puede llevarnos en el buen camino. is the one that can take us to the good path. Entonces la gente te va a decir no pasa nada. And so people will tell you, it's okay. Y esa es una mentira que la serpiente, el diablo, And that's a lie that Le dijo a la the mujer. serpent told the woman. le dijo no va a pasar nada. He said, nothing's going to happen. Dios le dijo puedes comer de todos los árboles que están en el huerto. He said, you can eat from all the trees in the Solamente garden, no comas de este árbol del bien y del mal. but just don't eat from this tree of good and Y la bad. porque el día que comas, And because the day that you eat, ese día morirás. that day you will Y die. vino la serpiente y le dijo no te creas, no And te the, vas a morir. and the serpent said, don't believe him. You're not going to die. Come, yo no vas a morir. You're not going to die. Y la mujer comió And the woman ate, y le dio al hombre. and she gave him to Y the ese man. día fue la caída del hombre. And that day was the fall of man. ¿Por qué? Why? Porque escucharon la mentira de la Because serpiente They listened to the lie y of the todavía serpent. comieron They even ate. y le dio la mordida. They bit Y it. dijo no pasó nada. And he said, hey, nothing Le voy a happened. dar al I'm hombre. going to give some to my Y el man. hombre comió And the man ate. y no pasó nada. And nothing Pero happened. ya ves, la serpiente He tenía said, la hey, razón. you see, the serpent was right. No nos morimos. We didn't die. Pero Dios se refería a la muerte espiritual, But God was referring to a la spiritual death, separación. the separation. Y la muerte física The physical death vendría años después para ellos. would come years later for Pero them. cuando le dijo vas a morir, But when he said, you're going to le dijo die, vas a ser separado he eternamente said, de you're going to be Dios. separated Y eternally. desde ese momento ellos fueron sacados del huerto. And from that day forward, they were taken out of the garden. Y hoy en día And nowadays, el diablo sigue engañando a los hijos de Dios. the devil continues to lie to Y the les people, dice, no, tú children of God. puedes hacerlo y no te va a pasar nada. And he said, nothing is going to happen No to you. pasa nada. He said, oh, nothing's going to happen Y to you. entonces escuchas lo que la serpiente está diciendo. And they listen to what the serpent is saying. Haces lo que Dios te dice que And- no hagas. And you do what God tells you Y luego not to dices, do. no me pasó nada. And you say, oh, see, nothing happened to pasó me. nada. Nothing happened. Pero una vez que nosotros caemos en ese pecado, But one time that we fall in no that sin, solamente nos separa de Dios, not only does it separate us from God, sino lo destructivo del pecado, but the destructive part co- of the sin, la corrupción que trae en nosotros, the corruption that it brings in comienza us, lentamente en el hombre. begins slowly in man. Y una vez que el hombre peca, And once man tarde o sins, temprano sooner or later, empieza a haber there begins to un be infierno en su a vida. hell in their life. Un hombre que, por ejemplo, cae en A adulterio, man that, for example, falls in adultery, tal vez no hoy o mañana, maybe not today or tomorrow, pero más adelante en su matrimonio y en su familia but va a tener sooner or un later infierno. in their family, in their life, they're going to have a Y una hell. persona, por ejemplo, que usa la droga For example, a person that uses drugs, y que queda enganchado con cualquier sustancia que sea. and they stay hooked on whatever substance that is. Hoy dice, wow, me sentí bien. So they say, oh, I felt good. Me dio como You know, it me dio they fuerza. gave me strength. Pero el día de mañana va a estar viviendo un infierno. But tomorrow you're going to be living a hell. Entonces, la conciencia humana So the human conscience nos dice que hay un infierno. tells us that there is a hell. Y la existencia And the existence de lo que hemos pasado en la vida of what we have gone through in life nos lleva a comprender takes us to que understand cuando nosotros hacemos cosas que son that incorrectas when we do things that are y incorrect que es pecado, and that are sin, eso va a traer una consecuencia en nuestra vida. that's going to bring a consequence over Y la our life. conciencia misma nos dice que es incorrecto lo que estamos haciendo. And the consequence tells us that it's incorrect what we're Y cuando doing. un creyente, un cristiano, And when a believer, a un hijo de Christian, Dios a va a child of hacer God, cosas que son indebidas, goes and does things that are not right,
El Espíritu Santo habla a través de tu The conciencia Holy Spirit speaks to your para conscience, decirte through your que es conscience, incorrecto. to tell you that it isn't Pero cuando correct. no escuchamos, But when we don't listen, nosotros empezamos a sufrir consecuencias. we begin to suffer y que son muy graves. consequences that are very deep. Y entonces la gente dice, no, es que realmente no existe un infierno. And so people say, really, there is no hell. Y hay quien dice, no, si ya todos hemos sido salvos. And he say, oh no, we've already all been saved. Solamente que no lo saben, pero pueden ir a la It's just presencia that de you don't know Dios. it, but you can go to the presence of Y God. todo eso son doctrinas de And all demonios. of those are doctrines of demons. Hay gente que dice, ¿por qué yo debería de ir al infierno? There are people that say, oh, I should go to hell. Or why should I go to Cuando hell? nosotros, por ejemplo, vemos en la historia Oh, and when we see in history, hombres como Hitler, men like Hitler, usted sabe todo lo que hizo. you know all of the Y terrible things that he le did. llaman el gran holocausto, They call it the Holocaust, todo el horror de la guerra the horror of war, y cómo mató y atormentó and how he killed and a tormented muchos judíos a lot of so many y Jewish muchas people, personas. so many people. Dígame una cosa, Tell me something. ¿usted cree que esa persona Do you not think that that person debería de estar en el mismo lugar should be in the same donde place están las personas justas? where just people are? Porque todos deberían de ir al cielo. Because everybody should go to heaven. ¿Usted dejaría que los cerdos entraran en su sala? Would you let pigs go into your living room? ¿Por qué no? Why not? Porque todo lo iban a ensuciar Because they were going to get everything y dirty, todo lo iban a convertir en un muladar. and they were going to turn everything into a Usted no pigsty. dejaría entrar a los cerdos a su casa. If you wouldn't let pigs into your Y house, entonces imagínese un hombre como ese so then why entrando imagine this man sin arrepentimiento coming in without y repentance entrando con todas las cosas que vivió e and hizo. entering with all of the things that he lived and did? Convertiría Would you ese turn? lugar You placentero would turn this en un pleasant infierno. place into a hell, porque los pensamientos because the y thoughts lo que hay en el and corazón what there is in the heart es lo que trae el horror. are what bring horror. Y hoy vamos a ver algo muy importante, And we're going to see something very important. que muchos manifiestan haber vivido los horrores. That a lot of people Por- say that they've a lived ver. horrors. Hay gente So there are people que nunca creyó en el infierno, that never believed in o hell, que escuchó or that they pero no heard le importó, and they didn't care. que escuchó las enseñanzas o tal vez nunca las escuchó, That they heard the teachings, or maybe they never heard the teachings. pero el día que muere, But the day that they die, muchos han experimentado segundos o minutos antes de la muerte a lot of them experience seconds before death un profundo terror, a profound terror, donde su rostro se ha transformado en terror where completamente. their faces turn into complete terror, Y muchos empiezan a gritar and a lot of them begin to yell. y empiezan a pedir clemencia porque ven que algo viene por ellos. Because and they start crying out because ¿Qué they es? see that something is coming Es el for them. infierno mismo que viene a recibirlos. It's hell itself that begins to welcome them. Por el otro lado hay personas que cuando mueren, On the other side, there are people that when they por die, ejemplo, cuando la pastora Francis, for example, when Pastora Francis, esposa del pastor Silverio, wife of Pastor Silverio, que es papá de la pastora Ana María, who were parents of Pastora Ana Maria, ellos nos platicaban que el último día que ella estuvo en el hospital they would tell us that the last y day en that los she was in the últimos hospital, minutos, and in the last few minutes, ella le moments, dijo, vamos a adorarle. she dijo ella. told them, let's worship. Y entonces empezaron a cantar And they began to sing alabanzas, adoración a Dios. praise and worship to God. Y lo que ellos platican, And what they que tell todo el lugar se llenó de una atmósfera de gloria. is that the entire place filled Una itself with an atmósfera de atmosphere of paz. glory, an atmosphere of Y entonces peace. ella tenía tanta paz y reflejaba una felicidad They had such a peace, and she had such a peace porque ella and comenzó a ver happiness algo. because she began to see Comenzó something. a ver lo que estaba preparado She para ella. began to see what was prepared for Y her. muchos el día que cuando han creído en Jesucristo And a lot of people, when they believe in mueren, Jesus Christ and they die, experimentan una profunda paz. they experience a deep No importa lo que peace. vivieron o por qué están muriendo, It doesn't matter what they lived or pero why en they're el even momento dying. que están a punto de morir, But in the moment that they are about to no die, más dolor, no more pain, no más sufrimiento, no more entran suffering. en una profunda paz. They come into a ¿Por profound qué? peace. Why? Porque el cielo mismo lo recibe. Because heaven itself receives Porque cuando you. nosotros creemos en el Señor, Because when we believe
believe hay in the un lugar Lord, para nosotros, there is a place for us. pero también hay un lugar para los que no creen en Cristo But there is also a place for those who don't y believe in crean en el Christ. infierno o no And crean. whether they believe in hell Un día or van a not, llegar a ese lugar. one day they will enter Jesús that habló place. del infierno más que todas las personas. Jesus spoke about No lo hell more busque, than anótelo. any other person. But don't look for it now. But Pero en Mateo 5:22 dice, Matthew chapter 5 verse y 22. cualquiera que diga fatuo, que es tonto, Whoever says that o, they are dumb. o tonto, sí, tonto, pero de una manera más agresiva. Sí, cualquiera que diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Whoever says that this is stupid will Cualquiera que le diga be tonto, open. estúpido, So whoever says that they are stupid, quedará expuesto. Diga conmigo expuesto. whoever says that this is Diga stupid will be expuesto. exposed. Say with No me, dice exposed. irá al infierno. It doesn't say that they will go to Quedará hell. expuesto It says that they will be exposed al fuego del to the infierno. fire of hell. Cuando yo escuché esta palabra, And so when I heard this word, recordé los amigos de Daniel que fueron metidos al horno de fuego. ¿Recuerdan? I remember the friends of Daniel who were Y thrown que into the oven. calentaron ese horno 7 veces más. And they heated that oven 7 times Y ese more. horno estaba tan caliente And that oven was so hot que cuando lo abrieron, that when they opened it, solamente el calor que salió del horno only the heat that came out of that oven mató a las personas que abrieron el horno. killed the ones that opened the Pero oven. no estaban en el horno. But they wasn't in Fueron the oven. expuestos al calor de ese They horno. were exposed to the heat of the oven. En Mateo capítulo 13, verso 41, Matthew chapter 3 verse 41. el Señor 13, dice, 41. enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles It says that the Son of Man will send his angels, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. and they will take from his kingdom all those Ponga that serve atención. as tripping. Jesús está enseñando. Jesus is No teaching. dice enviará al mundo. It says that he will not that he'll send to the world. Recogerá de su reino. ¿De It says dónde? that he will De take su from his reino. kingdom Todos los que sirven de all tropiezo of those that serve as a tripping y a stone, los que hacen iniquidad, and those who cause y los iniquity, echará en el horno de fuego. and he will toss them to the oven of Ahí fire, será el lloro y el crujir de dientes. where there will be the gnashing of teeth. No se está refiriendo a la gente del mundo. It is not referring to the people of the Se está world. refiriendo a los que están dentro de la iglesia It's referring to those that are in the church y que sirven de tropiezo para los demás. and that serve as a trip, Que en as a vez de que tripping su hazard to vida others. sea un ejemplo, Let our life de be an fe. example of faith, lleva a los demás hermanos a pecar. because if your life isn't a testament of faith, it takes Y hay others to gente que sin. en vez de invitar a lo bueno, invitan a lo malo. There's those who instead of inviting people to good, they Y en invite vez them de to the llevarlos evil en and el to the camino de bad. justicia, Instead of taking them to the path of los llevan a justice, pecar. they take them to sin. Eso dice, son aquellos que causan tropiezos. So these are those who cause them to trip. Entonces, si aceptamos las enseñanzas de Jesús, And so if we take the teachings of Jesus, debemos aceptar también la existencia de un lugar de juicio we need to accept the existence of a place of en el judgment, que tarde o temprano todos vamos a llegar a ese lugar. in which sooner or later all of us will end up in. Entonces, reflexionemos en algo. So we need to reflect on something. Aunque solo hubiera un 10% de probabilidad Even if there is only a 10% chance de que el infierno exista realmente, that hell is true, real, ¿valdría la pena arriesgarte? would you be willing to risk? Hay gente que dice, el infierno no existe. There's people that say, oh, hell doesn't exist. Es un mito de niños para engañar, It's a kid's myth to lie to people para mantener a la iglesia con temor. and to manipulate the church into fear. Pero imagínate que hay 10 botellas de agua But imagine there's 10 bottles of water, y te digo, solamente tiene un veneno mortal. and I tell you, one of these bottles Tienes has que tomar de deadly alguna. poison. You need to drink one of ¿Te them. arriesgarías a tomar alguna? Would you risk yourself to Yo drink te one hago of una them? I pregunta. ask you. ¿Te arriesgarías? Would you risk to? Claro que no. Of course Se queda not. viendo, me You arriesgaría, no looking me at me? Would I arriesgaría. risk it? Would I Yo not? no me arriesgaría, I wouldn't drink it porque hay una que puede matarme. because there's one that could kill me. Si hay una sola, si hay una sola probabilidad If there's just a small de que probability muera, that I could no die, lo voy a hacer. I'm not gonna do it
Y el infierno, aunque es real, And although hell is dice, real, no sabemos, hay pocas probabilidades de que sea real. people say, oh, there's a small probability that No it's not importa real. si son pocas. It doesn't matter if it's a small Yo no voy probability. a vivir una eternidad en el infierno I'm not going to live an eternity in hell solamente por arriesgarme por algo en esta vida, just because I risk myself for something por in this tener life. algo, For un wanting placer, something, for a pleasure, por un capricho, for a bad habit, por una rebeldía. for a rebellion. No me voy a arriesgar, no voy a arriesgar un día de vida I'm not going to risk one day of life para vivir toda una eternidad en el infierno. No lo voy a to hacer. live in eternity in hell. Y no deberías de arriesgarte tú, And you shouldn't risk yourself, porque esas son lo que Jesús enseña. because these are the things Y that te está Jesus diciendo, teaches. no te And arriesgues, he's telling you, don't no risk hagas it. lo que estás haciendo, Don't do what you're doing. porque si tú haces lo que estás haciendo, Because if you do what you're hay doing, un lugar seguro en el que vamos. Mira, There's hay a algo que sure todos place. tenemos seguro, there's a place that we all have for sure, y es la muerte. and it's death. Tarde o temprano todos vamos a morir. Sooner or later, we are all going to Nadie die. somos eternos. None of us are eternal. Y la palabra dice que Dios ha establecido And the Word of God says that God has que established todo us, hombre y mujer muera una vez that all men and women die y one después time, el juicio. and then judgment. Entonces todos tenemos la seguridad de que vamos a morir. So all of us have the security that we're going to die. Entonces tenemos la seguridad que estaremos en el juicio de Dios. So we all have the security that we're going to be in Los the que hemos judgment of creído God. en Cristo Those of us who have believed in seremos Jesus Christ justificados delante del will be Señor. justified before the Pero Lord. los que no creímos en Cristo, los que Those no who- creyeron en But Cristo, those who did not believe in Jesus Christ, ellos irán eternamente al lago de fuego. they will go eternally to the lake of fire. Rápidamente quiero enseñarte esto. And so let's quickly go to this. I want to teach you this. Hay varios tipos de infiernos que la Biblia habla. There are many types of hells that the Bible speaks Uno of. es el infierno del corazón, One is the hell in your heart, la maldad the evil que hay en el that corazón, there is in your heart, que viene a través del pecado original de Adán y Eva. that comes through the original sin of Adam and Eve. Jesús lo dijo, lo enseñé la semana pasada, Jesus spoke to it, and we talked about que this del last week, corazón manan los malos pensamientos, that from the heart is where the evil thoughts come los from. hurtos, los homicidios, The stealings and todas las cosas, homicides. todos los malos pensamientos manan del corazón del hombre. All of the bad thoughts come from the heart of man. ¿De dónde vienen las guerras? Dice. Where do the wars come from? Vienen, dice, de las pasiones que combaten en vuestros miembros. They come through the passions that we combat Entonces, en el in our own corazón being. de la humanidad, del hombre, And so in the heart of man, hay un infierno un infierno de maldad. a hell of evil. Y el hombre naturalmente And a man naturally eh, tiene la tendencia a ir a lo malo. has the tendency to go to the Mire, bad things. Por ejemplo, su hijo. For example, your child. Para los que tienen dos hijos, For the ones that have two kids. nació el primero, The first one was born, después nace el segundo. and then the second one was Y born. tiene un año, And they're a year. año y medio. There's a year and a half. Nadie le enseñó lo que es la maldad. No one taught them what evil Nadie le is. enseñó lo que es la violencia. No one taught them what violence Nadie is. le enseñó lo que es la envidia, No one taught them what greed porque is. es muy pequeño. Because they're too Ni little. siquiera lo puede entender. They can't even understand it. Pero se acerca a su hermano, But his brother comes, lo ve, sees him, agarra la mamila, la teta, he no sé cómo le grabs llaman, y his ¡pum! bottle, Le da en la and cabeza. he hits him in the head. ¿Por qué? Why? Solo porque se lo arrimó. Just because he got him near him. Eso es maldad. That's evil. ¿Pero por qué? But why? Porque está en el corazón del hombre. Because it's in the heart of man. Y entonces el único, David dijo, en maldad me concibió mi madre. And David said, my mother conceived me En pecado in me evil. concibió mi madre. My mother conceived me in sin. Entonces cuando nosotros nacemos con esa naturaleza. And so when we're born with that Y el único nature. que puede quitar esa naturaleza de pecado And the only one who could take Lo away enseñé that la nature of semana sin, pasada, and we spoke es about this Cristo last Jesús. week, is Jesus cuando Christ. Él nos da un nuevo corazón, When he gives us a cuando new nos heart, hemos arrepentido When de we- nuestros pecados, when we have y hemos- repented from our hemos sins, entregado nuestra vida a Cristo. and we've surrendered our life to Christ, También está el infierno de la culpa. there is also the hell of guilt. El pecado te lleva a vivir en el tormento Sin takes you to live in torment del infierno realmente. of hell, really. Hay From personas que han cometido errores, There are people that O have committed pecados. mistakes or sins, pero que
dentro de ellos, But inside of en su them, conciencia, viven un tormento por la acusación, in their conscience, they live a torment por because of aquellas cosas que han accusation hecho for the things that they've done, y que no se perdonan. and that they don't ask for Y la forgiveness. acusación They trae don't forgive condenación. themselves. In accusation, there comes Y hay gente que se condemnation. suicida And realmente there are people that commit suicide por la acusación, because of the accusation. como Judas Like Judas, entregó a Jesús. he betrayed Y Jesus. después de que lo entregó, And after he betrayed him, la acusación que sentía the accusation that le he abrió felt puertas para que Satanás mismo opened doors so that Satan viniera y lo himself llevara al suicidio. could come and take him to ¿Por qué? Por la suicide. acusación. Why? Because of the Porque la accusation. acusación es un infierno Because accusation que is a una hell, persona vive en su interior. and that a person lives in their interior. La Biblia también habla del infierno, de la inquietud que el hombre vive. The Bible also speaks of the hell of the Inquietud. uneasiness that people live. Cuando no tiene paz en su corazón. When you don't have peace in your Isaías heart. 57:20 dice, Isaiah 57:20, 57 verse 20. los malvados son como el mar turbulento. The evils are like El mar turbulento. the ocean that is turbulent. Sí, dice, el corazón humano está inquieto The heart of man is uneasy hasta que descanse en Dios. until he rests in God. Entonces hay personas que siempre tienen esa turbulencia, esa falta de paz en su And corazón. so there are those people that always have that turbulence and that lack of ease in their heart. Hay hombres y mujeres que siempre están en experiencias en su vida There are men and women that are always going through para experiences in encontrar their paz life. en su They're corazón. always trying to do things to Pero no la find peace in their encuentran. heart, but they never Hay find it. gente que vive de religión en religión There are people that live from y religion en to ninguna religion, religión encuentra paz. and they find no peace in any Hay gente religion. que vive, por ejemplo, se tira a los placeres del mundo There are people that go to the pleasures of y the a los world placeres de la and the carne pleasures of the flesh para ver si en una mujer encuentra paz to see if in any woman they can o find si en el peace, alcohol encuentra la paz or que if in necesita. alcohol they can find peace. Pero la palabra dice que el corazón de los malos But the word says that the heart of the evil nunca tiene paz. never has peace. Solamente cuando nosotros encontramos a Dios Only when we find a God través de Cristo Jesús through Jesus es Christ que el Señor puede traer paz en nuestro corazón. is that the Lord can bring peace to our heart. Por eso una persona que ha vivido tanta inquietud, That's why a person that has lived so que much tiene problemas uneasiness de ansiedad and that have anxiety y problemas de problems depresión, and problems with y hay depression, quien sufre delirios de persecución and there are people that suffer from being y siente que todo mundo thoughts of está being en su persecuted, contra, and they always think that something's going to Nunca happen tiene paz to en su them. corazón. They never have peace in their hasta que heart recibe al príncipe de paz que es Un- Cristo Jesús. until they receive the Prince of Peace, who is Jesus Christ. También la palabra enseña que en la sociedad, The word also speaks that in hay un society infierno. there is a hell en el entorno en el cual nosotros vivimos. in the place in which we live. Por favor, lea en su casa Isaías 14. Please read in your house Isaiah chapter Y usted va a 14. encontrar todo el caos y la violencia You will find all of the chaos and que el violence infierno refleja sobre la tierra. that hell reflects on earth. Literalmente lo que Isaías 14 enseña, Literally, what Isaiah 14 que el diablo, teaches Satanás, is that the devil, trae los Satan, horrores del infierno a la tierra, brings the horrors of hell to trae the earth. muerte y destrucción He brings death and a las destruction naciones de la tierra. to the nations of the Y earth. habla también que aún el infierno se abre And he speaks that hell y opens, que aquellos que fueron muertos and that those that were y dead, que aquellos que fueron malvados y and that those perversos, were evil and perverse, dice que se levantan it says that they y raise vienen a up recibir and that they receive a todos aquellos que están expuestos al infierno. all of those that are exposed to hell. Por eso nosotros cuando escuchamos estas And enseñanzas, so that's why when we listen to these entendemos teachings, que hay un infierno en la tierra. that we understand that there is a hell on earth. Por favor, Please entiéndame esto. understand this. La palabra dice, Jesús dijo,
si yo por el Espíritu Santo, Jesus said, if I, through the por Holy el dedo de Spirit, Dios echo fuera demonios, by the finger of God, I cast out demons, ciertamente el reino de los cielos, certainly the kingdom of the el reino heavens, de Dios ha the llegado. kingdom of God has Es decir, come. Jesús trajo el reino And so Jesus brought the a la tierra. kingdom to earth. Diga conmigo, trajo el reino de So Dios Jesus brought a la the tierra. kingdom of God to the ¿Está earth. conmigo? Are you with me? Pero eso no quiere decir que that- estamos en el cielo. But that does not mean that we are in No heaven. quiere decir que estamos en los lugares It celestiales. doesn't mean that we are in the heavenly No quiere places. decir que estamos en el paraíso eterno. It doesn't mean that we are in the No. eternal paradise. Jesús No. trajo el reino. Jesus brought the Por eso las sanidades, That's why the por eso las healings, liberaciones, that's why the por eso los liberations, milagros, that's why the porque miracles, trajo el reino a la tierra. because he brought the heavens to the Pero earth. también la palabra dice But the word also says que el enemigo, que es el diablo, that the enemy, who is the él devil, vino a robar, a matar y a destruir. he came to kill, murder, and destroy. Isaías 14 dice que el diablo Isaiah 14 says that trae the devil los horrores del infierno a la tierra. brings the horrors of hell to Y lo que earth. tú estás viviendo en tu casa, en tu familia, And what you're living in your family in your life realmente es un infierno, is truly a hell. pero no es el lugar eterno. But it's not the Y eternal place. aunque puedes estar recibiendo Although you can be el receiving calor del infierno, the heat from hell, por así decirlo, as to say it that no quiere way, decir que estás en el it infierno. doesn't mean that you are in hell. Pero el Señor no quiere que tú estés viviendo ese infierno en tu vida. But the Lord doesn't want you to be living that No hell quiere que in your estés life. viviendo ese infierno en tu He matrimonio. doesn't want you to be living that hell in Pero your el marriage. pecado But the sin hace que los horrores del infierno, makes the horrors of vengan a la hell tierra. to come to pero earth. no quiere decir que estamos en el infierno But it doesn't eterno. mean that you are in the ¿Me estás eternal siguiendo? hell. You Cuando following me? nosotros pecamos, When we sin, entonces abrimos esa puerta then we open that door para que el diablo se meta y traiga esos horrores. so that the devil can come and bring those Muchas horrors, enfermedades horribles, horrible sicknesses, cáncer cancer, y tantas enfermedades que destruyen And all- lentamente a una and persona, all of these things that kill a person vienen por slowly. consecuencia del They pecado. come as a consequence of Y muchas sin. de las cosas horribles que tú estás viviendo And a lot of the horrible things that you're vienen por la living, consecuencia del pecado. they come as a consequence Y to sin. literalmente Satanás está trayendo And literally Satan todo is ese bringing caos, all of that todas chaos, esas tinieblas. all of that darkness. Pero no quiere decir que estás en el infierno. But it doesn't mean that you are in hell. Pero Jesús vino a liberarte But Jesus came y a to free salvarte you, liberate you, del infierno save que tú you puedes estar viviendo ahora en la tierra, from the hell that you can be living pero now, también del infierno eterno. but also from the eternal Porque el Señor hell. ni preparó el infierno para ti Because the Lord did en not esta prepare hell tierra for you on y this earth. tampoco lo preparó para que tú pasaras una And eternidad he ahí. did not prepare it so that you could spend an eternity there. Solamente Jesús puede liberarte Only Jesus can liberate del you horror que tú estás viviendo ahora, from the horrors that you are living now, expuesto a exposed demonios en tu vida, to demons in your life, expuesto a esas llamas de fuego exposed to those flames que están destruyendo completamente la sociedad. that are destroying the Véalo society usted en las entirely. calles. You can see it on the Una streets. generación que está perdida en A la droga, generation that is que lost, están realmente muertos como that zombies. they are truly dead like ¿Por qué? zombies. Por causa, Why? dígame usted, eso viene de parte de Dios. Why? Does that come from God? Y la gente culpa a Dios de lo que está And pasando. people blame God for No what's culpes happening. a Dios por los Don't blame horrores de la God guerra. for the horrors of No war. culpes a Dios por los errores que hoy estamos viendo en la sociedad. Don't blame God for the mistakes Por la that we're corrupción seeing in o por la violencia. society or corruption or No violence. es Dios. It's not Es la God consecuencia del pecado del hombre that has that gives the la consequence que está causando ese horror. to man that's causing that Y el horror. único que puede And the librarnos only one that can es free nuestro us Señor is the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Quiero ir rápido en esto, And I pero just wanna también go hay un quickly. infierno de la lujuria. But there is also a hell from lust. Lujuria. Lujuria, lust. ¿Sí? ¿Qué es la lujuria? What is lust? La lujuria no es que una persona, un hombre, una mujer vea. Lust is not that a person just looks A at un hombre, another a una person, mujer. that they just look at another man and La another woman. lujuria es cuando una persona Lust is when a person, echa a maquinar su imaginación they begin to use their imagination, deseando a una persona
desiring a a person, personas que son contrarias a la voluntad de Dios. people that are against God's will for them. Ay, la lujuria es un infierno que realmente una persona puede vivir. Lust is a hell that someone can live. Las personas que caen en esos horrores People that fall in those horrors tan grandes y cometen esos pecados tan that are grandes so contra great, niños, and they commit those sins Contra against mujeres, children, como against violaciones. women, like rape. ¿por qué es? Why is it? Porque realmente esa gente está viviendo un infierno. It's because these people are living a hell. Y hay gente que está pasando ese infierno And y there no are hay nada que people pueda liberarlos. that are going through that hell, and there's nothing that can free them. Han entrado a la cárcel, They've gone into los han prison, castigado they've punished y them, no pueden salir de esa and they situación. cannot leave that Y hay situation. gente que le han dado pena de muerte ahora And por hacer eso. there are people that are going through the Pero death no penalty pueden because of salir y this, esa lujuria no puede salir but de that su lust mente. cannot come out of them. Porque el único que puede liberarte es el Because the Señor only one that Jesucristo. can free you is the Lord Jesus Christ. En 1 de Timoteo 5:9, In 1 Timothy chapter escuche 5 lo verse que Pablo 9, habla a la iglesia. you can hear what Paul speaks to the church. Le habla a las mujeres, pero también a los He hombres. speaks to the women, also to the men. Dice que las mujeres que se entregan a los He placeres, says the women that surrender themselves to the pleasures, viviendo, están muertas. living, they are dead. A ver, está hablando So it's que speaking hay personas that there are que people están vivas, that they are alive, pero están muertas realmente. but they are dead truly. Muerte quiere decir separación. Death is separation. Hay gente que está en la lujuria There are people that are in lust dentro de la iglesia, in the church. pero realmente están vivos físicamente, They're alive physically, pero están separados de Dios but they are separated from por God causa de la lujuria. because of lust. También hay el infierno de la codicia. There's also the hell of greed Y de la gratificación instantánea en esta vida. and instant gratification in this life. Hay gente que tiene codicia y avaricia en su There are corazón. people that have selfishness and Y greed la in their heart. palabra dice que los ávaros no irán al reino de Dios. And the word says that those that are greedy do not enter the kingdom of Porque God. la codicia te expone. Because greed Y ponga exposes atención you. en esto, por And favor. please pay attention to La this. codicia y la avaricia te expone al Greed infierno. exposes you to hell. Hay el infierno, por ejemplo, también de los celos, There's also the hell of jealousy, de los pleitos. fights. Hay el infierno de la guerra. There's a hell in war. Y eso no habla del infierno eterno. But this doesn't speak of the eternal hell. Eso habla de lo que la humanidad está viviendo hoy en esta vida. It speaks of what humanity is living Simplemente in this porque time. no quieren nada con Dios. Simply because they don't want anything with God. Y las familias siguen muriendo. And the families continue to die. Familias enteras están siendo asesinadas en nuestros países. Entire families are being murdered in our country. Pero simplemente no creen que hay un infierno. But they simply do not believe that there Y is a hell. tampoco han creído en And they Jesucristo. still have not believed in Jesus Christ. El infierno o las cosas que nosotros pasamos en esta vida Hell and the things that we go through in this life es una proyección de lo que viene para nosotros en la eternidad. is a projection of what is Otra there vez. for eternity. Lo que nosotros estamos viviendo en esta vida What we are living in this life es una proyección de lo eterno. is a projection of the eternal. Pero el Señor quiere librarnos de lo temporal But the Lord wants to free you y from the también de lo temporary eterno. and bring you to El the Señor eternity. quiere darnos salvación, God wants to give you salvation. quiere que vivamos bien en esta vida, He wants you to live well in this pero life. también quiere que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. But He also wants you to live well and have eternity in Jesus Y el Christ. amor de Dios es maravilloso. And the love of God is marvelous. Y es el único que nos ofrece una salvación real y And verdadera. He's the only one that offers us a true Y es lo salvation. único que puede evitarnos And it's the only one that can stop que us nosotros lleguemos a ese lugar. from us reaching that Que el place. Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Because He said, I'm the way, the truth, and the life. Y nadie llega al Padre sino a través de And mí. no one enters the Father through Él me. es el único que puede llevarnos a la vida eterna. He is the only one that can take us to Y en eternal life. ninguno otro nombre hay And there salvación. is no other name for in salvation. Solamente en Cristo Jesús. Only through Jesus La Christ. religión no te salva. Religion cannot save you. Tampoco el cristianismo te salva. Christianity cannot save you. Si nosotros vivimos un cristianismo If we live a Christianity sin Cristo. without Christ.
Jesús describió con 3 palabras el infierno. Jesus described hell with 3 words. Lo describió como muerte en Juan described it 8:51. as death in John 8:51. Lo describió como tinieblas, He described it as darkness, la oscuridad en el exterior, darkness in the outside. en Mateo 8:12, Matthew 8:12, y como el fuego que nunca se apaga, and like the fire that never dies. Marcos 9:43. Mark 9:43. En estas 3 palabras Jesús describió lo que es el In infierno. these 3 words, Jesus spoke what hell is. Entonces no tiene que ser un lugar, no tiene que ser el lugar de tu destino. So it doesn't have to be the place of your destiny. Pero hoy quiero decirte algo también, But today I want to tell you something. que no tiene que ser el destino para tu familia. That it doesn't need to be the destiny No for your tiene que family. ser el destino de tus It padres. does not have to be the destiny for your Dios no parents. quiere salvarte a ti y que tus padres o tu familia se pierdan. God doesn't want to save you and for your family. Dios preparó un lugar para tu familia también. God also prepared a place for your family. Entonces no hay un lugar, no hay tiempo para una segunda And oportunidad. so there is no place for a second chance. for a El hombre second rico no opportunity. tuvo una segunda The oportunidad. rich man did not have a second opportunity. Llegó al infierno y ya no hubo una segunda He oportunidad. reached hell and there was not a second opportunity. Y cuando nosotros partimos de este mundo el día que morimos, And when we parted from this world the day we died, ya no tenemos una segunda we oportunidad. did not have a second opportunity. Y voy a decir esto porque muchos venimos del contexto del And I catolicismo. want to tell you this because a lot of us come from the context of Catholicism. La gente cuando muere, por ejemplo, el católico reza When- el novenario. When people die, the Catholics do this ¿Qué es prayer. esto? What is Hacen this? rezos y súplicas por aquel que murió, They cry and they pray for the person that para que already Dios died, pueda recibirlo en su gloria. so that God may receive them in their glory. Pero Jesús enseñó que eso es un error. But Jesus spoke that that's a Solamente mistake. tenemos la oportunidad de tomar la decisión en vida, We no en only muerte. have the chance of making that decision Y when we're cuando una alive. persona murió And when a person en died Cristo, in va a la Christ, presencia de Dios. he goes into the Pero presence cuando of God. murió sin Cristo, But va when al he died without infierno. Christ, he goes to hell. Y dice la palabra que de ahí And ya so the un word hombre no says puede salir. That the man cannot exit. Entonces, él quiso advertirle a sus And hermanos. so he wanted to tell his parents. Se hizo evangelista estando en el infierno. He said the evangelist was in ¿Y hell. sabes por qué quiso advertirle a sus hermanos? And you know why he wanted to tell his Porque él estaba siblings? pasando el horror del tormento Because he was going through the horror of y no quería torment. que sus hermanos pasaran And he por did eso. not want his siblings to go through that. Yo te hago una pregunta. And so I want to ask you ¿Tú a question. realmente crees en el infierno? Do you believe in ¿Y hell? eres consciente de los horrores And are you conscious of the del infierno horrors por una eternidad? of hell for an eternity? Deberías de preocuparte por tu familia. You should be worried for your Deberías de family. preocuparte seriamente por tus padres. You should seriously be worried for Deberías your de parents. preocuparte seriamente por You los should be tuyos. worried for your own. Porque si mueren sin arrepentimiento, Because if they die without repentance, ese es el lugar que van a ir. that is the place they're No, going to go. no importa cuánto ores por ellos. It doesn't matter how much you pray No for quiero them. decir que no tienes que orar. I'm not telling you that you don't need to Pero si pray. tú en vida no les hablas But if you don't speak to y them no while they're les, no alive, les hablas de if you Jesucristo, don't speak to them about ese Jesus es el lugar Christ, donde van a ir. that is where they're going. Y hoy la humanidad entera sigue muriendo. And today humanity entirely Y is te lo dying. dije, el 50% I'm de las telling- personas no creen en el 50% infierno. of people do not believe in hell. Quiere decir que ese That means that 50% that 50% va a ir al infierno. is going to go to hell. Imagínate los millones de personas que están destinadas al And so infierno. think about the millions of people that are destined to go to hell. Y nosotros que creemos en Cristo And we who believe y in que Christ, creemos en un infierno, and we o believe in a deberíamos hell, de creerlo, or we should believe, no hacemos nada. we don't do anything. Y un hombre que estaba en el infierno And a man who was in hell quería que su familia le testificara. wanted his family to Tú testify. tendrías que estar testificándole a los You tuyos. should be Hoy testifying mismo, to no your mañana. today, not Porque tomorrow. no hay lugar para una segunda oportunidad. Because there is no place Y for a tú second no sabes lo que opportunity. va a pasar And mañana. you don't know what can happen El hombre tomorrow. no tiene comprada la vida. Man does not have a life Y bought. nosotros creemos en Cristo. And we believe Y in creemos Christ. que vamos a tener una larga vida en And we, esta and tierra. we believe that we're going to have a long time Pero in this puede world. ser que hoy But it could be that el today Señor me llame a su the presencia. Lord calls me to O His puede ser presence. tú. Or it could be you. ¿Estás de acuerdo? Are you in agreement? Entonces debemos de tener ese entendimiento And so we could have that de understanding que es algo real y verdadero. that it's something true and real.
infierno es un lugar donde todo lo bueno y lo feliz se termina. Hell is a place where all that is and happy dies. Y la palabra de Dios nos enseña en Amos capítulo 4, verso 12. And the word of God speaks to us in Amos. Dice, preparaos para encontraros con vuestro Dios. Prepárense para encontrarse con su It Dios. says, prepare yourselves to meet your God. La palabra de Dios dice, prepárense para encontrarse con su It Dios. says, prepare yourself to meet with your God. Y el mundo, la gente, And the people, se prepara this world, para todo. they prepare themselves Se for prepara everything. para la vida, They prepare themselves for se life. prepara con estudios, They prepare themselves for Se with prepara para el education, trabajo. for work. se prepara para la vejez. They prepare themselves for getting old. Para todo tenemos aseguranza, We have insurance for everything. aseguranza de vida, Life insurance, aseguranza para el carro, insurance for the car, aseguranza de la casa, insurance for your house, todo aseguranza insurance for médica, everything. todo everything. tenemos aseguranza. We have insurance for Y everything. el hombre se prepara para todo en la vida, And man prepares himself for everything. pero in no life, se prepara para morir. but he does not prepare to die. No se prepara para presentarse delante de su He Dios. doesn't prepare himself to prepare. Y He lo doesn't que tú prepare y yo himself to present tendríamos que before estar God. haciendo And what we need to be doing es preparándonos para presentarnos un día delante is de Dios. preparing ourselves to present Y ourselves dice la before palabra God. que el Señor está esperando una iglesia sin And mancha. the word says that the Lord is looking for a sin church arrugas. without Él any está esperando una stains. iglesia que esté adornada. He is waiting for a Y tú y church yo that is deberíamos de adorned. estar preparándonos para ese día. We should be preparing ourselves for that day. Y el hombre en general debería de prepararse para ese día. And man in general should be getting ready Porque for lo that que day. más seguro que tenemos es la muerte. Because what we have for sure is death. El ladrón que fue, los ladrones que fueron crucificados a un lado de Jesús. Those people who were crucified along with Jesus. Había tres cruces, una era de Jesús. There was 3 crosses. One of them was Y Jesus. dice que se burlaban de él en ese momento. And it says that they were making fun of him in that time. Y in había that uno moment. que se burlaba There was one who made y fun le of, decía, sálvate a ti mismo. and he would say, "Save yourself." Pero dice que el otro que estaba a su lado But he said that the other one that was next le to dijo, him, tú y yo estamos aquí justamente por una razón. he said, "You and I are here Estoy for a real parafraseando. reason." I'm paraphrasing. Pero dice, él no tiene ninguna culpa. He said, "But he has no fault." Y le dice, Señor, And he said, "Lord, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. please remember me when you are in your Y kingdom." Jesús le dice, And Jesus hoy said, mismo estarás conmigo en el paraíso. "Today you will be in Y paradise." Jesús murió And y Jesus él fue el died, primero que entró en el paraíso. and he was the first one that entered into Este hombre paradise. no tuvo tiempo para bautizarse, This man did not have time to no tuvo baptize tiempo para un discipulado, or time to go to no discipleship. tuvo tiempo para ir a la He iglesia, didn't have time to go to church. tampoco tuvo tiempo para obras de fe. He didn't have time for works Solo of faith. creyó en Cristo Jesús. He just believed in Jesus Y en Christ. ese mismo día And that same day, estuvo en el paraíso. he was in paradise. Entonces entendemos que solamente Jesús, And so we understand that only puede Jesus librarnos. can no free importa us. la vida que nosotros hemos It vivido, doesn't matter the life that no we've importa lo lived. que hayamos hecho, It doesn't matter what we've done. antes de conocer a Cristo Before believing in y Christ aún ya conociendo a Cristo. and now believing in Christ. Porque hay muchos que hemos cometido errores ya conociendo a Cristo. Because there's a lot of us who have made mistakes. Y el único que puede librarte es el Señor. And the only one who can free you is the Lord. Entonces las personas religiosas pueden sentir que no tienen necesidad de Dios. And so religious people can believe that they have no need Pero for God. todos eventualmente vamos a tener necesidad algún momento But del all of Señor. us eventually will have a need of God. Y la palabra dice en 2 de Corintios 6:2. And the word in 2 Y Corinthians otra vez 6:2 te digo, says, and I tell you el Señor again, está hablando a la iglesia. the Lord is speaking No al to the mundo. church, not to the Y world. dice, hoy es el día aceptable And he says, today is the acceptable y es el day, día de salvación. and it's the day of Y salvation. le está hablando a la iglesia. And he's speaking to the church. La iglesia que supuestamente todos tendrían que ser salvos. In the church, supposedly everybody Pero el should be Señor te está already saved. diciendo, hoy es el día oportuno But para the ti. Lord says, today is the Hoy opportune es day el for día you. de tu salvación. Today is the day of your salvation. Seguro si hubiera sido la iglesia en Sacramento, If it was sacamos al apóstol It Pablo. was the church in Sacramento, we would get Hubiera mad at dicho, Apostle Paul. Pablo, tú estás loco. We'd say, Paul, you're crazy. Acá todos tenemos años viniendo a la We've all iglesia. been at church for
for years here. Pero el apóstol entendía que no todos eran salvos. But the apostle Y understood que that era not era all el were momento saved. en que la iglesia And it was the moment that the tenía que venir church a un arrepentimiento genuino. would have to come to a genuine Porque era el repentance. momento Because it was the que la moment salvación de Dios iba a that manifestar. the salvation of God would Hay manifest una itself. realidad hoy en la iglesia There is a reality in the church que today muchos cristianos viven equivocados, that many Christians live wrong, engañados por el diablo, deceived by the devil por doctrinas de demonios, through doctrines of de demons, tantas cosas que escuchan en internet y en las of redes, so many things that they hear and see online, y otros and viven others engañados porque no conocen la verdad. live deceived because they don't know the truth. Pero en Mateo capítulo 7, anótalo, But in Matthew chapter 7, please write it verso down. 21 al 23 Verse dice: 21 to 23 says, No todo el que me dice Señor, Señor, not everyone who says Lord, Lord entrará en el reino de los cielos, will enter into the kingdom of sino heaven, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ponga atención, por favor. Please pay attention. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Many will come on the day and say, Lord, Lord, ¿no profetizamos en tu nombre? did we not prophesy in your Y en name? tu nombre echamos fuera demonios. And in your name we cast out demons? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. And in your name we did so many miracles. Y entonces les declararé: And I will declare to you, Nunca os conocí. I never knew you. Apartaos de mí, Step away hacedores de from maldad. me, evildoers. ¿A quién le está hablando? Who is he speaking ¿Al mundo? to? He's speaking to No. the world? No. Parece que le está hablando al liderazgo, It ¿no? looks like he's speaking to Parece the que le está leadership. hablando a esos cristianos It looks as if he's speaking to muy those Christians that espirituales, are very entre comillas. spiritual. Aquellos que profetizan, Those that prophesy. aquellos que predican y que enseñan, Those that preach and teach. aquellos que hacen muchos milagros. Those that make many miracles. Pero el Señor en aquel día le va a decir: no, nunca te conocí. But the Lord is going to say in that day, I ¿Por qué? did not know you. Why? Porque tú hacías lo que querías, pero no hacías mi voluntad. Because you did what you wanted, but you Y les never va a did decir my en will. aquel día: apártense And de he's mí, gonna say hacedores to de them, maldad. Step away from me, Imagínate evildoers. una iglesia o gran parte de la iglesia, So imagine a great part of the o una church, porción de la iglesia que ha seguido en la iglesia, or a portion of the church that has y que been en here for a aquel long día el time. Señor les va a decir: no te conozco. And then on the day, the Lord says, I don't know you. ¿Por qué? Why? No, porque no vas a ir a la presencia de Dios Because you're not going to go to God's por venir a la presence iglesia, because you came to church, por predicar, for preaching, por hacer milagros, for making miracles, sino por creer en Jesucristo. but because you believe Y si in tú Jesus crees Christ. en And Jesucristo, if you believe in tú Jesus tienes que Christ, hacer la voluntad del Padre you will do Celestial. the will of your heavenly Pero no es Father. lo que haces en la iglesia, But not what you do in church, sino lo que tú haces fuera de la what you do iglesia. outside of church. ¿Haces la voluntad del Padre? Do you do God's will? Y hay muchos que en la iglesia son buenos para orar, There are in church there are Son a buenos lot para that are profetizar y that para are good to cantar. prophesy and to teach and to pero sing. afuera But outside, el Espíritu Santo está contigo. the Holy Spirit is with Y el you. Espíritu y Jesús sabe And Jesus knows que no todos los que aparentan ser espirituales lo son. that not all those who act like they're No spiritual todos are los que spiritual. aparentan ser justos lo son. Not all those who act like they're spirit that are just are just. Y Jesús mismo dijo: por sus frutos los And conoceréis. Jesus himself says, I will know No them by por their lo que fruit, hacen dentro de la iglesia, not because of what they do in sino the, por lo in the que church, hacen fuera but cuando because están of what they do viviendo su vida. outside living their ¿Qué life. es lo que haces en tu casa? What do you do at your house? ¿Qué es lo que haces en tu familia? What do you do in your ¿Qué family? es lo que haces en tu trabajo? What do you do at your job? Ahí es donde tú obedeces a Dios o no obedeces a That Dios. is where you obey God or you ¿Estás don't obey sirviendo a God. Dios? Are you serving God? ¿Has entregado tu vida Have you surrendered your para life servir a Dios? to serve God? Esa es una pregunta que tienes que hacerte. It's a question that you have to ask yourself. Porque si tú no estás sirviendo a Dios, Because if you're not serving no God, estás haciendo la voluntad del Padre Celestial. you're not doing the work of the Heavenly Y Father. puede ser cantante, puede ser pastor, You- puede ser lo que You sea. could be a singer, you could be a pastor, Pero hay muchos que están en la iglesia que un día el Señor les va a decir: no te conozco. but there are many in the church that one Nunca day te the Lord conocí. is going to say, I never knew you. Es algo fuerte, ¿no? Something strong. Solamente el Espíritu Santo puede guiarnos al verdadero arrepentimiento. Only the Holy Spirit can take us to Sin true el Espíritu repentance. Santo es imposible arrepentirnos. Without true repentance, it's impossible Él for te us da to el repent. tiempo y te da el momento. He gives you the time and the place. Pero ten mucho cuidado,
But be very careful. Porque cuando tú le dices al Espíritu Santo, no, no es el tiempo. Because when you tell the Holy Spirit it's not Como the time aquellos yet. hombres de los Gadarenos, Like those men, the Gadarenes. puede ser que el Espíritu Santo deje de hablar a tu vida. It could be that the Holy Spirit stops speaking to you in your Entonces life. debes de buscar la ayuda del Espíritu Santo You need to seek the help y of the debes de Holy buscar a Spirit. Cristo, And you need to seek Christ. porque solamente cuando tú escuchas al Señor, Because only when you el listen to Señor te va a God llevar. will God take ¿Sabes you. que Jesús mismo enseñó hablando del infierno? You know that Jesus himself, speaking Y of dijo, yo hell, apartaré a los cabritos de las he ovejas. said, I will separate the lambs from the, Dijo, y a los from the cabritos, goats. dijo, serán enviados al lago de fuego. He said the goats will be sent to the Ahí lake será el of lloro fire. y el crujir de dientes. That's where the weeping and gnashing of teeth will Entonces be. no todos en la iglesia So not all of those in church son ovejas. are sheep. Hay algunos que son cabritos. Some are goats. Dijo uno, hay cabritos. Someone said, oh, those Y hay goats. ovejas. And there's sheep. Y el Señor conoce los corazones. And the Lord knows the hearts. Una vez vi una película I watched the movie. que one era time. una película I watched the realmente. movie. It was just a Era una movie. película. It was just a movie. Pero me dejó pensando But it left me thinking del día de la segunda venida de nuestro Señor. of the second coming of our Lord. Y me dejó pensando And it left me thinking porque casi toda la iglesia because almost the entire church fueron arrebatados a la presencia. were taken to the presence. Solo se quedó el pastor y unos cuantos. Only the pastor and a few Y others ahí me stayed dejó behind. pensando, And then I started thinking, ¿qué estoy haciendo? what am I doing? ¿Qué estoy viviendo? What am I living? Porque para el Señor nada queda oculto. Because for the Lord nothing stays Entonces, hidden. hoy quise traer este mensaje, And so today I wanted to bring that message. no para que escuches como algo de condenación, Not so that you can listen to this as something of condemnation. sino para que sepas que hay un día que el Señor vamos a rendir cuentas delante de But Él. so that you can understand that there's a day where we surrender. No lo busques, pero all 1 de all Juan things to 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros The word says, I have para que written these creáis things en for el you, Hijo del so Hombre, you believe in the Son of Man, en el Hijo de Dios, in the Son of para God, que sepáis que tenéis vida eterna en Él. so that you know that you have eternal life in Him. También en 2 de Timoteo 1:12 dice, 2 Timothy 1:12. porque yo sé en quién he creído Because I know who I believed in, y estoy persuadido and I am persuaded de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. that He's powerful to keep my deposit for that day. Tú tienes que tener una seguridad en Cristo You need Jesús. to have a security in Jesus Christ. ¿Qué es lo que necesito What is it that I need para ser salvo? to be saved? Y tal vez pueda decir, aquí todos ya somos cristianos, And maybe you can say, oh, we're all Christian here. pero el ser cristianos no quiere decir que seamos salvos. But being Christian does not mean that you're saved. Número uno, necesitas arrepentirte de tus pecados. Number one, you need to repent from your sins. Yo me arrepentí I el día que repented recibí a Cristo. the day that I received Christ. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, We need to be sensible to the voice porque of el the Holy Espíritu Spirit, Santo siempre va a hablar a nuestro because the Holy corazón. Spirit is always going to speak to our heart. Pero si tú realmente te arrepentiste, But if you truly repented, debes de cambiar tu vida con la ayuda del Espíritu Santo you need to change your life with the help y la of the ayuda Holy de Spirit Cristo. and the help of Jesus. Si realmente te If arrepentiste, you truly repented, debes de vivir you diferente. need to live different. Debes de buscar a Cristo You para need que to te you ayude need to seek Christ to help you a dejar las cosas que estás haciendo. to leave the things that you're Porque doing. para Dios no es aceptable Because for God, it's not que tú acceptable pidas perdón for you to say sorry y que sigas viviendo lo que estás and viviendo for you to continue to live what you're en las living. mismas cosas. The same things. Es como el hombre It's like man, borracho, drunk, parrandero y jugador. drunk partier and Dijo gambler. uno como todo buen mexicano. Yeah, someone said like a good Mexican. Mujeriego, parrandero y jugador. A ladies man, gambler and party. Y que cada semana le pide perdón a la And esposa. that every week he asks forgiveness to his Dice, mi wife. amor, por favor, He says, Perdóname. maybe I'm sorry. ábreme la puerta. Oh, please open the Dice, door. no te abro nada, tú no cambias, eres I'm el not gonna mismo. open the door. You don't change. O el hijo, ¿no? Que le dice a la mamá, Or mamá, the voy a son, cambiar. Mom, I'm gonna change. Por favor, no me corras. Please don't kick me out of the house. Y se arrepiente todos los días, cada And he semana always se says arrepiente. sorry every day. He says sorry. Pero la pobre madre o la esposa le abre la puerta But the poor mom, the wife opened the door. y la siguiente semana es lo mismo. And next week is the same thing.
Y para Dios eso no es aceptable. And for God, that Si is not realmente te acceptable. arrepentiste, If you truly are debes de repentant, cambiar de you vida. need to change your Y life. debes de buscar la ayuda del And Espíritu you need Santo. to seek the help of the Holy Nadie Spirit. puede cambiar su vida No one can change their life sin la ayuda del Espíritu Santo. without the help of the Holy Por eso Spirit. una vez que tú te arrepentiste de tus pecados, That's why once you've repented from tú your debes de sins, buscar diariamente la presencia de Dios. you need to seek daily the Y presence tienes of que God. venir a la iglesia. And you need to come to La church. iglesia no te da The salvación, church does not give pero you en la iglesia salvation. conocemos la verdad. But in church Y we la verdad receive nos hace the libres truth, and the y truth nos sets us mantiene en free. libertad. And it maintains us Y in freedom. aprendemos And we cómo learn vivir la nueva how vida. to live the new life. Entonces tú necesitas vivir But we need to live arrepentido repented y unido a Cristo and united to para que Christ, tú puedas disfrutar esa nueva so vida. that you can enjoy Lo that new life. segundo The es second recibir a Cristo por la fe, is receiving Christ through the confiar faith plenamente en Él. and believing eternally No in es Him. lo que tú hagas, It's not what you do. no es lo que dejes de It's hacer, not what you stop doing. es lo que Jesús hizo por nosotros It's, en la cruz del it's what Calvario. Jesus did for us in the cross of Calvary. Lo que te da la salvación y la vida eterna. What gives you salvation and eternal Y life. tercero, And third, debes de obedecer a Cristo. you need to obey Christ. Debes de seguirle You need to follow y Him, debes de servirlo con tu vida. and you need to serve Him with your life. Y si tú lo haces, And if you do it, tu vida va a tener buenas obras. your life will have good Vas works. a amar a tu prójimo And- como a ti And you mismo. will love your neighbor as No para yourself. ganar al cielo, Not to get to no heaven. para ir un día a la presencia de Dios, Not to go a day to the presence of sino God. como el fruto de un hombre, de una mujer justo, But as the fruit of a just man que tiene al Espíritu Santo that has the Holy y Spirit. que ha sido renovado y transformado And- por Cristo Jesús. And that has been renewed and Otra vez restored by te digo. Jesus Christ. I'll tell you again. Una persona que entrega su vida a Cristo, A person who gives their life to Christ, que rindió su vida a Cristo. who has surrendered his life to Es que el Christ. problema es que la gente rinde sus problemas, The problem is that people surrender their problems. pero no rinde su vida. They don't surrender their life. Y si tú rindes tu vida a And if you Cristo, surrender your life to debes Christ, de obedecer a Cristo you need to obey y debes Christ. de servir a Cristo. And you need to serve Christ. Y si cuando tú entregaste tu vida, And when you no es surrender para your hacer lo life, que tú quieras, it's not to do what you want to es do. para aprender cómo servirle todos los días de tu vida. It's to learn how to serve Him every vas day a of your life. aprender. And you will learn. Y Dios te va a usar. And God will use you. Pero si tú no estás sirviendo a Dios, But if you never serve God, si tú no estás siguiendo a if you Cristo, don't follow Christ, nunca te arrepentiste. you were never Y hoy tengo que repentant. confrontarte con la palabra de Dios, And today I have to confront you with porque God's yo no word. quiero que un día Because I don't want one day el Señor te diga nunca te conocí. for God to tell you, I don't know you. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul yo says, estoy libre de la sangre de todos, I am free from everyone's blood porque no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios. because I didn't refuse to teach No you all rehusé of the hablarles el evangelio teachings completo. of God. I didn't refuse to teach you the entire Y quiero gospel. que sepas una cosa, And I need you to know something. que un día One day, nosotros como pastores, we as pastors, el Señor no nos va a pedir cuentas por las cosas que tú hiciste. God No nos va a pedir cuentas, God is not going to ask us for por las accounts cosas que tú of hiciste, what you did, pero sí nos va a pedir cuentas but He's going to ask us for por lo que accounts nosotros te hablamos, te of what enseñamos. we spoke to Si you no and te taught hablamos you. la verdad, If we didn't speak the si no truth to te, you, si no te dimos esa señal de alerta, if we don't give you that warning sign, porque para todos está bien cuando Because- te ponen señales de peligro. for everyone it's fine if they put warning signs Esta up for you. semana que Dios me hablaba esta palabra, This week that God spoke this word to me, venía manejando por el 5, I was driving down Highway Hacia el 5, sur. Interstate 5 south. entonces tomé la salida que va al 50 So I took that exit to go to Highway 50, y es una curva, and it's a curve. y es una It's a curva turn. muy cerrada, It's a really closed y turn. conté 9 letreros de cada lado And I saw 9 signs on que each side decían reducir la that velocidad, said reduce your speed. que decía una curva cerrada, It said a sharp y turn. luego otros tenían un dibujo de tráiler que se volteaba. And there is also a picture of a Eran semi flipped 9 over. letreros de cada lado, It was 9 signs on each side. 18 letreros 18 signs. solamente en una curva. All in one Y turn. para todos eso está bien, And for everyone that's que fine. te pongan el aviso y que te For digan them que hay to put peligro. that warning that there's danger. Si
si hay aparatos de alta tensión eléctrica, There's devices of high electricity. para todos está bien que diga cuidado. For everyone, it's Alto okay to say, voltaje. danger, high Por voltage. ejemplo, para todos For example, for está everyone, bien que los químicos it's okay for chemicals que pueden matar a una persona, that can kill a person. todos quieren que estén bien etiquetados, They all want everything to be que labeled digan correctly. peligro, And for them to say esto es danger, veneno, that's poison. no lo consumas. Don't consume it. Hay gente que, por ejemplo, gente que está muriendo de cáncer por fumar. There are people that are dying of cancer Y because of dice, smoking. ¿por qué nunca hubo una advertencia real? And they say, why was there never a Y real las warning? letras eran tan pequeñas And the letters were so del tiny peligro que nosotros teníamos. of the danger that we had. Alguien dijo, nunca supe lo que realmente causaba. Someone said, Nunca me importó lo I que never really causaba el cared cigarro of what cigarettes actually caused hasta que vi la imagen de un pulmón sano until I saw the image of y de un pulmón que había un a hombre lung- que había fumado durante años. a lung that was healthy or one that had smoked Cuando for vi years. la diferencia, When I saw the difference, ese día dijo, no vuelvo a fumar. that day I said, I will never Yo smoke no again. quiero morir de I don't esa want to manera. die that Y way. para todos está bien And for everyone, it's cuando se fine nos advierte de las cosas de la vida. when we are warned of the things of everyday life. Entonces, ¿por qué está mal cuando Jesús te advierte y dice, no vayas al So infierno? why is it wrong when Jesus tells No you vayas, don't el go camino to que hell? vas The way that you're es un going camino de perdición. is a path of perdition. Porque Jesús dijo, el camino que va a la perdición es ancho. Because Jesus said the way that you're going, Y the el way of camino que perdition lleva a is la vida wide. eterna es angosto. But the way of Es muy salvation is estrecho. narrow. It's very Ese es el narrow. que te lleva a la salvación. That's the one that takes you to salvation. ¿Por qué está mal si estamos viendo una generación que está yendo al infierno? Why is it wrong if we're seeing a generation Y that's going decirle, to no, hell ese es to el tell camino them, equivocado. no, that's the wrong way. Regrésate. Go back. Ve por el camino Go correcto. through the correct Este way. camino This way va a destruir tu familia, is going to destroy va your a destruir family. tu mente, It's going to va a destroy your destruir mind. tu cuerpo, It's going to destroy your va a body. destruir tu familia, It's going to tus destroy your family, finanzas. your finances. Este camino This way te va a llevar a la muerte eterna. is going to take you to eternal No death. vayas por ahí. Don't go that Dios way. ya tiene un lugar. God has a place for Ese you. lugar nunca fue para ti. That place was never No for you. busques un lugar. Don't look for a No hay place. lugar para ti. There is no place for you. Hay muchos que se hacen el lugar a fuerza. There's a lot of people that Y se make their way meten on ahí. purpose and they go in Pero el there. Señor tiene un lugar preparado But God has a place en la mesa prepared del Señor. in the El table of the único Lord. lugar que Jesús The only preparó place para that ti Jesus prepared for es en you la mesa del is Señor. in the table of Hay the una Lord. morada celestial There is a heavenly en la presencia quarters de for you Dios. in the presence of God. Porque cuando el Señor pensó en ti, Because when the Lord believed in nunca you pensó que and He thought estuvieras en about el you, infierno. He never wanted you to Él end no up in hizo hell. nada para ti en el infierno. He didn't create anything for you Todo in lo hell. hizo en la presencia del He Padre. created everything for you in the presence of the Toma la Father. decisión correcta. So take the correct Si estás decision. yendo por el camino If equivocado, you're going through the wrong path, que tu corazón vuelva a Cristo. let your heart return to Si Christ. estás viviendo de una manera If you're religiosa, living in a religious la way, religión no te va a salvar, religion will not save no you. te va a llevar a Cristo. It will not take you to Puedes Christ. vivir toda la vida en la You iglesia. can live in church your entire Puedes life. haber nacido en la iglesia You could have been born in church y no ir a la presencia de and not Dios. go to the presence of God. Hoy es el día para ti. Today is your day. Y tal vez hace mucho que hayas aceptado a Cristo, And maybe you received Jesus a long time ago. pero ¿realmente le estás sirviendo con tu vida? But are you truly following Him ¿Realmente with your estás life? haciendo lo que el Señor te dice? Are you truly doing what God asks you? ¿Realmente estás entregado para seguir a Cristo? Are you truly ready to surrender your ¿O life lo to Christ? único que quisiste Or it was the only thing you fue wanted servirte de Dios? was to serve Es que serve Dios yourself te from God. hiciera el milagro. It's for God to do Es that que miracle Dios for te you. salvara. It's for God to Es save que you. Dios salvará tu It's for matrimonio. God to save your El marriage. Señor lo tiene God has y Él it, lo quiere hacer. and He wants to do it. Pero eso no es la fe verdadera. But that's not true faith. Si tú realmente tienes fe en Cristo, If you truly have faith in tú tienes Christ, que entregar tu vida then a you need to Cristo surrender your y life to tienes Him, que servir a and you Cristo. need to serve Por Christ. eso este mensaje no es popular, That's why that message Y is a la not gente no le popular, gusta. and people don't like it. pero yo quiero verlos a todos. But I want everyone, Un I want to día en la see presencia everyone de one Dios. day in the presence of Yo God. quiero ver a tus hijos, I want to see your quiero children. ver a tu I want esposa, to see your wife.
quiero ver a tu I want to see your descendencia, descendants porque sabes because you know la palabra de Dios the word of God y caminas en la fe en Cristo and you Jesús. walk in the faith of Y Jesus un Christ. día, And one yo day, lo creo, I believe it, todos vamos a estar gozándonos en la presencia we de will all be Dios, rejoicing in the presence of God, danzando, regocijándonos con dancing nuestro and Señor. rejoicing with our Lord. ¿Por qué? Why? Porque entendimos la verdad. Because we understood the truth. Y caminar con Cristo And walking with no es Christ una tradición, is not a tradition. no es una religión. It's not a religion. Cristo es vida, Cristo es la life. verdad. Christ is Y truth. Cristo And es Christ para todo is for y everyone en todo en nuestra and in vida. all things in our life. Camina por el verdadero camino. Walk in the true path. Camina en el camino que Dios ha preparado para ti. Walk in the path that God has Dios prepared for tiene un you. propósito. God has a Dios purpose. quiere usarte. God wants to use you. Déjate usar por el Señor. And God will let yourself be Porque used Dios by tiene God. grandes cosas para tu Because vida. God has Amén. great Ponte de things for you. pie. Amen. Please stand up. Yo le voy a pedir que todo mundo cierre sus ojos. I invite everybody to close your eyes. Y hoy no te voy a hacer pasar al I'm frente, not going to make you come to the front today, pero sí voy a pedir que cierres tus ojos but I'm going to ask you to close your eyes y medites un momento. and for you to meditate for a moment. Medita en esta palabra y en esta enseñanza. Meditate on this word and this teaching. Tal vez para ti fue ofensivo. Maybe for you it was offensive. Tal vez algunos de ustedes se enojaron, no les gustó. Maybe a few of you were angry and you didn't like it. Pero si un enojo But if in anger te saca del camino de perdición, takes you out of the path of perdition, es una bendición para ti. it's a blessing for me.